por Gilberto Acuña Cortés. 100% puro, puro chismearte de la pintura, el dibujo, la historia y algo más. Hoy, importante para el arte plástico es el dibujo. Paul Cézanne. Segunda parte. Además de construir la vieja jarra, tendremos otras cositas. Hola amigos, bienvenidos a este su espacio, su lugar, Chismearte, nuestra cita semanal. Hoy vamos a continuar con la historia de aquel, del incomprendido, del grande, del que transformó en gran manera la tendencia del arte, el que llegó tarde al estilo, pero antecedió la época. ¿Sí? Hoy continuaremos con la historia de Paul Cézanne y el dibujo constructivo. Llegaremos hasta aquí y vamos, manos al pastel, manos al carboncillo y atentos, porque esta historia, este chisme continúa. El gran pecado imperdonable de Cézanne fue negar su amor. Cézanne conoció a una modelo no tan agraciada en París, Mariette Hortense. Ocultó su romance, ocultó su amor, ocultó su matrimonio, es más, ocultó a su hijo por algunos años. ¿Por qué? Porque Mariette Hortense tenía dos defectos grandes para la época, y más para la familia de Cézanne, que era una familia adinerada, y es que era poco agraciada y muy humilde. Solo hasta después de que murió su padre se atrevió a confesar su matrimonio. Tal vez por eso Mariette Hortense nunca lo perdonó. Tal vez por eso Cézanne en sus últimos años vivió solo. Tal vez por eso, aunque vivían cerca, cada uno en su propia casa, y él veía económicamente por ella, tal vez por haber negado ese principio, esa base, esos orígenes del amor, ella siempre sufrió y no lo pudo terminar. Él, como no era muy social y no era muy reconocido como artista, pues no tenía modelos, no tenía quien le colaborara para pintar la figura humana. Y una de sus grandes frustraciones fue esa, la falta de la perfección en la figura humana. Pero nosotros vemos en cuadros como Las Bañistas, como Los Campesinos, esa gran cantidad de obras de estudios de la forma y la figura, donde la piel maneja unos lilas, unos blancos, a veces absolutos, a veces unos colores carmesí bien fuertes, a veces unos naranjas, pero principalmente en el cuadro de Las Bañistas vemos cómo él hace un estudio propio de la figura humana, un estudio propio de la forma y de la imagen del ser humano. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo él para estudiar la figura humana si no tenía modelos? Solamente tenía a su esposa y su hijo. Claro, su amigo de toda la vida, Zola, fue también, en algunas ocasiones le sirvió como modelo. Pero Cézanne se compra, después de la muerte de su padre, hereda una no despreciable pequeña fortuna y construye una casa en el campo. Allí, en los lagos y en los ríos, empieza casi a volverse fisgón de los bañistas para poder construir y para poder dibujar la figura humana. Entonces se valió de muchas estrategias para poder
hacer sus estudios. Y vemos que siempre estuvo en la parte crítica, en la parte analítica, en la parte estudiosa, y trabajó. Entre los trabajos más curiosos que se encontraron de Cézanne después de su muerte, porque trabajó hasta pocos días antes de morir, fue su cuaderno de bocetos, su cuaderno de apuntes. Era un viejo cuaderno de más o menos tamaño oficio, en el que mantenía boceteando. Utilizaba lápices graduados de grafito, al parecer entre el 8B, 6B, y realizaba los detalles con lápiz 4B. Nunca abandonó las técnicas tradicionales, a pesar de su estilo y su ambiente impresionista. Curiosamente, y tal vez por expiar su culpa y su dolor y su tristeza de haber negado a su hijo y a su esposa durante tantos años, se encontraron allí, en ese cuaderno de bocetos, gran cantidad de estudios, de retratos del hijo, de su esposa, de Mariette. Se encontraron no solamente estudios en posiciones de estilo retrato, sino estudios casuales, que se da cuenta uno que son tomados mientras la persona está distraída, leyendo, dormitando o en otra actividad. Hacía trazos diagonales constantes, estudió a los grandes maestros, hizo estudios sobre las esculturas de Miguel Ángel, sobre los trabajos y los estudios de Leonardo. Se pueden apreciar allí estudios de paisajes, de alrededor de su casa donde vivió los últimos años. Y eran unos ejercicios muy precisos, muy directos, sin afán de estudiar la anatomía, pero sí con el deseo y el anhelo de buscar una expresión, de buscar lo que transmite la actitud y la posición de los cuerpos. De las grandes obras y de las grandes cosas que podemos aprender de Cézanne está ese maravilloso libro, ese maravilloso cuaderno donde están sus estudios y sus bocetos. Un homenaje a su amor que había negado algún tiempo. Cézanne siempre sostuvo que lo principal era la primera impresión, la primera mirada, la observación de la imagen. Es así como se pasaba horas enteras mirando el paisaje o mirando la figura, mirando sus bodegones, acomodaba los manteles, las frutas, los panecillos, los cacharros, y duraba horas enteras. Algunos dicen que duraba hasta 6 horas observando las imágenes, y después de eso empezaba a pintarlo. Es decir, él era un figurativo de la memoria, de lo que recordaba. Es así como algunos también cuentan que lloraba leyendo a Balzac, lloraba leyendo Piel de Zapa, intentando pintar esa frase que está escrita allí, que dice: y los manteles blancos como la nieve, y los cubiertos brillantes y resplandecientes, y los panecillos dorados como el sol. Y ese era su afán, lograr ese color, lograr esa forma, lograr esa expresión. Y bueno, aquí ya hemos hecho una serie de manchas, de tonos claros, oscuros, algunos medios tonos. Y ahora vamos a empezar a difuminar, porque el tiempo apremia. Vamos a utilizar nuestra mejor herramienta, los dedos. Y fue así como él creía que era necesario llegar a la perfección. Y para llegar a la perfección muchas veces se atrevió a destruir algunas de sus obras, inclusive esas obras bellísimas que eran de figura humana. Cézanne creía que era necesario producir lo mejor, producir lo más bello. Lo que no le gustaba no debería estar,
expuesto ni en su propia galería. También en su obra tardía, él decía, cuando termino una pintura, la pongo junto a la mejor obra, la pongo en la naturaleza. Y si mi obra no concuerda, y si mi obra no armoniza, y si mi obra no coordina con la obra de Dios, no merece ser llamada arte, no merece ser considerada como una obra de arte. Y muchas de esas obras fueron destruidas por él mismo, porque decía que la más bella obra era la naturaleza. Dicen que algunas de sus obras las cogió y las arrojó por la ventana porque no le gustaban, como se veían en armonía con la naturaleza. Por eso algunos de sus vecinos tuvieron la fortuna de bajar obras de Cézanne de los árboles y decorar su casa. Después de su muerte la vendieron por varios miles de euros. Cosechaban cuadros de Cézanne en los árboles de Francia. Fiel a sus palabras, el artista decía que el estudio era necesario, pero lo más importante, como ya lo dijimos, era la primera impresión. Fiel a su afán de estar pintando, salía al campo, duraba el día entero pintando allí en el campo, y allí en medio del campo pasaba días, horas. Fue así como en algún momento, un día de invierno, salió a pintar al campo, algo retirado de su casa, y mientras pintaba unos árboles cerca de la montaña, se vino una lluvia torrencial, un fuerte aguacero, y a él no le importó. Él siguió pintando. Vamos a aumentar aquí un poquitico la luz para construir el volumen. Ya vamos aquí apareciendo un poquito más la sombra. Aquí debajo ponemos un poquitico más de sombra para construir ese volumen, y vamos a grisar esta parte, fundiéndola. En la parte derecha vamos a dejar más luz para que aparezca el volumen. Ese día, esa tarde, después de ese torrencial aguacero, él siguió pintando. Dicen que duró más de 2 horas pintando allí, y después de 2 horas, cuando ya no podía ver y cuando ya se estaban estropeando sus pinturas y sus telas, decidió regresar a casa. Camino a casa, no se sabe por qué, perdió el sentido. Quedó allí tendido en el campo, y nadie supo de él por varias horas. Después de un buen tiempo, cerca de 6 o 7 horas, lo encontraron. Había perdido el sentido, y lo llevaron a su casa. Allí su ama de llaves, afanada, lo sumergió en agua caliente, en agua tibia, para bañarlo. Frotó fuertemente sus pies, sus brazos, frotó todo su cuerpo tratando de reanimarlo, y bueno, lo consiguió. Y desafortunadamente, a partir de ese día, empezó a sufrir de una fuerte neumonía. Vamos a hacer un poquitico más fuerte la parte de la luz. Vamos a ir difuminando hacia afuera para que el espacio de adentro se nos vea más claro. Un poquito más de sombra para proyectarla en este lugar. Eso. En sus últimos días, Cézanne
volvió a ser creyente, volvió a pedirle a un Dios, abrazó la religión, y ese genio dice que siempre admiraba al más grande, al más perfecto, al mejor artista, al que manejaba la paleta y los colores perfectos, al que era increíble pero verdadero en la construcción de sus formas y figuras, al que inventó y al que hizo la creación. Cézanne fue rebelde, fue un ermitaño, fue asocial, fue solitario, se alejó de las grandes exposiciones, se alejó de las grandes escuelas, se alejó de la sociedad, pero allí en medio de su soledad, en medio de su felicidad, porque él decía, el solitario es feliz. En medio de todas esas cosas de su vida arisca, fue un gran inventor, un gran creador, inventó nuevas paletas, inventó nuevas gamas, inventó la capacidad de pintar con la base y la fundamentación de las nuevas escuelas y las nuevas tendencias. Curiosamente, los hombres que más admiraba y que más respetaba eran escritores, Zola y Balzac. Zola fue su amigo y siempre lo motivó, fue el primero que reconoció que él era un artista, fue el primero que lo apoyó y lo respaldó, y cuando allí él abandonó la pintura por mucho tiempo, él lo estimuló para que siguiera pintando. Ya vamos haciendo un boceto, este no es una obra de arte, es mostrarles a ustedes cómo de una forma sencilla podemos construir, ¿no? Podemos desarrollar. Yo los invito a que allí, en su casa, como lo dijo alguna vez Vincent Van Gogh, la mejor forma de aprender es pintando cacharros. Igual lo hizo Cézanne y fue una de sus experiencias. La transformación de la forma y la transformación del color, la transformación de la perspectiva y la transformación de tantas cosas son la base del arte moderno. Y eso se lo debemos a ese solitario. A ese solitario, a ese hombre que llegó a ser famoso póstumamente. Cuando llegué a mi primera clase, me pusieron a pintar rayas y cacharros. Cuando llegué a mi primera clase, ya la quería abandonar, porque consideraba que no era lo que había venido a buscar. Pero con el tiempo he entendido que la forma y la figura se entienden y se manejan de mejor manera cuando construimos. Atrévete a pagar el precio. Atrévete a pagar el precio
de la construcción. Atrévete a pagar el precio del tiempo. Atrévete a pagar el precio de la experimentación. Y así, como lo hizo Paul Cézanne, inventa, crea, construye, transforma, y en algún momento de tu historia, tal vez temprana o tal vez tardía, dirán, como hoy decimos de Cézanne, fue incomprendido, pero fue un grande que admiró siempre al mejor artista, al artista de la creación. Este es Chismearte, donde un poquito de arte y un poquito de chisme. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.